Si pudiera mi pensamiento influir en la humanidad, cambiaría las balas por sonrisas. Si pudiera, cambiaría los golpes por estrechones de mano. Cambiaría las minas por piñatas para los niños. Cambiaría a los hipócritas por sinceros. Pero esto es una utopía. Bienvenidos a este podcast en donde hablaremos sobre Mario Alioto López Sánchez, quien nació el 11 de junio de 1974 y estudió en la Facultad de Derecho, y también era miembro de la Asociación de Estudiantes de su facultad, la AED. Y también participó en el grupo de trato de su facultad, en donde representó uno de los principales personajes y junto con sus compañeros lograron conseguir el segundo lugar. Es increíble ver cómo un problema nacional viene a afectar de una manera tan grande hasta acabar con la vida de un estudiante sancarlista. Esto proviene de 1994, cuando en nuestro país, debido a la alza de los precios en el transporte público, se empezaron a dar enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y diferentes personas del país, entre ellos estudiantes de la San Carlos. Este problema venía ya desde bastante tiempo atrás. Los enfrentamientos duraron aproximadamente 2 semanas, y es que no era algo tan sencillo de abordar, ya que los transportistas, por parte de ellos, decidieron aumentar las tarifas vigentes del transporte público. Esto nada más por beneficio propio, ya que ellos decían que si no hacían este aumento, ya no iban a tener la misma cuenta de ganancias que tenían antes. Debido a esto, deciden incrementar en aproximadamente un 55% sobre los precios que ya estaban establecidos. Por ejemplo, el aumento de 40 centavos a los precios o 65 centavos. Esta crisis trajo diferentes disturbios, por ejemplo, la quema de aproximadamente 17 buses, y todo esto debido a que las comunidades no estaban de acuerdo, porque estos precios no estaban, no tenían la misma capacidad, perdón. Las personas de las comunidades no tenían como el acceso a poder pagar eso, porque exactamente. si nos ponemos a pensar, o sea, hace de cuenta ahorita por pandemia, como que el pasaje de buses extraurbanos aumentó, pero hace de cuenta que para muchos en la actualidad como que ya es más accesible de que te puedan subir unos quetzales al pasaje, pero en aquel entonces era como una situación muy precaria, y las personas, prácticamente la mayoría de las familias guatemaltecas, con solo que les hubiera 5 centavos al pasaje, ya era como que les estabas dando un golpe a la economía de esas familias, ¿no? Entonces ya no iban a poder tener cuenta. Ya que el salario de las personas como que no tenían concordancia con este aumento de precios. O sea, las personas simplemente, por más bajo que pareciera este aumento, no podían cubrir porque su salario era demasiado bajo. Exacto. No. La mayoría prácticamente podríamos decir que son trabajos explotados, por así decirlo, porque, o sea, apenas les alcanzaba como para vivir el día al día, porque no pagaban bien. O sea, la mayoría de las familias guatemaltecas como que vivía al día por no tener como una buena economía. No, y es que sabe mucha, realmente, como lo hizo Omar, la descripción de la sociedad de ese tiempo no cambian absolutamente en nada a la sociedad guatemalteca, o sea, la sociedad popular en Guatemala. Muchas situaciones, las familias viven al día, los ingresos son al día, la canasta básica es demasiado alta, el precio del pasaje, como bien lo mencionaste, en pandemia subió, y pues desde ahí surge la importancia, el reconocimiento de figuras estudiantiles, de activistas, no solo en el ámbito académico, sino que en el ámbito social, como lo era Mario Alioto López Sánchez. Mario Alioto, lastimosamente, por involucrarse en el clamor popular, por hacer llegar el clamor popular al Estado, en un enfrentamiento sobre la avenida Petapa con
lo que conformaba el FRI, que era el Frente de Reacción Inmediata, el cual estaba conformado por Policía Nacional y el Ejército. Se da un enfrentamiento por toda la avenida Petapa hasta que llegan frente al ingreso del campus central de la Universidad de San Carlos, del lado de la Petapa, en donde los estudiantes colocan barricadas para impedir el paso de los antimotines. Estos estudiantes pues únicamente se encuentran armados, si podemos decirlo de cierta manera, con palos, piedras, y colocan estas barricadas cuando, en horas de la noche, cuando la cantidad, la afluencia de personas, la afluencia de periodistas era menos, un carro embiste la barricada que habían que habían puesto. Esta barricada es destruida, del carro se bajan tres personas quienes empiezan a disparar contra los estudiantes. Este grupo de estudiantes que se encontraban manifestando y personas que apoyaban esta protesta ingresan corriendo hacia las instalaciones de la universidad, en donde este grupo de la Policía Nacional y el Ejército de Guatemala viola la autonomía universitaria, ingresa al campus central y empiezan a accionar sus armas de fuego en contra de los estudiantes. Lastimosamente, ese día existen muchas personas heridas, pero entre ellas es herido Mario Lioto López Sánchez. Es herido en una pierna. Sus compañeros tratan de llevarlo en hombros para resguardarlo dentro de la universidad, pero son estas Fuerzas Armadas quienes les quitan a Mario Lioto, y en algunas fotos y videos se muestra la brutalidad, el salvajismo y la hazaña que tenían contra este estudiante, quien entre gritos de clamor, de auxilio, los cuales no tienen respuesta, ya que la misma policía fue la que puso una valla sobre el ingreso a la universidad para impedir que algunos periodistas y algunos cuerpos de socorro, como eran los bomberos, ingresaran a poder darle esta asistencia. Realmente la herida de bala no fue lo que mató a Lioto. Lioto fallece al día siguiente en el Hospital Roosevelt por un politraumatismo cráneo-tóraco-abdominal. En los análisis forenses se demuestra que lo que mata, lo que causa la gravedad del ataque hacia Mario Lioto es el daño a nivel cerebral, el daño en el hígado y pulmones que él presentaba. Esta muerte pues tiene mucho impacto porque posterior a investigaciones se demuestra de que la muerte de Lioto ya era algo que había sido planificado por estas estructuras criminales que se encontraban en este momento en el poder. Es triste ver cómo el ser parte de buscar un cambio popular, un cambio a las generaciones futuras, algo que sea de bien para la sociedad guatemalteca, pues pueda llegar hasta tal punto de representar tu vida, de que el valor de tu lucha pues sea pagado con tu sangre. Y fue algo que Lioto sabía, Lioto estaba dispuesto a cumplir, y por lo tanto pues es un personaje muy, muy importante para la historia de la Universidad de San Carlos y para la historia de la población guatemalteca. Y si se ponen a pensar, o sea, también es como algo muy doloroso de recordar. Sé que no fue como una persona obviamente cercana no es como una persona cercana a nosotros, pero con solo recordar de la lucha, de cómo luchó por ser la voz prácticamente del pueblo, de la sociedad guatemalteca en ese momento. Y aparte de haber muerto por ser la voz del pueblo, lo más triste es que también dejó en orfandad a un niño que había nacido 27 días, antes de la tragedia. Este niño prácticamente lo había tenido con Ana Lucía Paú, que es la madre del niño. Ella, en un video que yo logré ver, ella decía que prácticamente Lioto Sánchez había muerto como el peor de los delincuentes, cuando solamente estaba luchando y estaba peleando por la sociedad guatemalteca. Y es que la edad que tenía es bastante impactante, al menos a mí me impacta porque es más o menos la edad que tenemos nosotros. Entonces es increíble ver cómo alguien de nuestra edad prácticamente se atreva a hacer esto por el pueblo, ni siquiera por el bien de todo el país, de las personas de escasos recursos, de personas que ni siquiera conocía. Exacto. Estaba dispuesto a luchar prácticamente, aparte de también sabemos que todos los activistas sancarlistas prácticamente siempre han estado luchando por
prácticamente mantener la educación gratuita, pues, estar luchando por la USAC, y prácticamente él representa lo que es un verdadero estudiante sancarlista, que aparte de pelear por los derechos de los estudiantes, también era la voz del pueblo, también luchaba por los derechos y tal vez por la vida que la sociedad guatemalteca merecía vivir, y no estar viviendo entre tanta corrupción, entre trabajos mal pagados, entre un país con pobreza, mientras otras, como decía Erickson, otras bandas criminales estaban dentro del gobierno. Bueno, sí, pues detrás de su muerte tristemente no merecida, pues déjenme contarles que sí fueron procesados los culpables de la muerte de este chico Alioto. Fueron procesados el ministro de Gobernación, Danilo Pariñero, el viceministro Mario Alfredo Mérida y el exdirector de la Policía Nacional, Salvador Figueroa. Este debate duró unas 2 semanas y el Tribunal Tercero de Sentencia los encontró culpables de homicidio preterintencional y fueron condenados a 10 años de prisión inconmutable. Esta decisión pues fue un poco criticada porque comentaban que la sentencia fue un poco excesiva porque, según la Constitución, los ministros son responsables únicamente de sus actos, no de lo que hagan sus subalternos. Tras a los 17 años de lo que pasó pues con Alioto, exactamente en 2011, en la época del gobierno de Álvaro Colón, pues el Estado de Guatemala al fin reconoció totalmente la responsabilidad y solicitó el perdón a la familia del estudiante de la Universidad de San Carlos, que es Mario Alioto López Sánchez, por su asesinato cometido por la extinta Policía Nacional en 1994, mientras luchaba por los derechos básicos de los guatemaltecos. Si no estoy mal, Sofía, en este año fue cuando el ministro de Gobernación, que se llamaba Carlos Menocal, creo que se llamaba, fue el que hizo el acta del perdón en nombre del Estado de Guatemala por la angustia y el dolor de la situación que había vivido Alioto Sánchez, ¿verdad? Exacto, así es, está en lo correcto. Y es que acá nos encontramos como con dos caras de la situación. Una como, bueno, que bueno, al fin se logra por lo menos conseguir esto, ¿no? Como reconocer lo que él hizo y que el Estado sienta cierta culpabilidad, ¿no? Pero también por otro lado está esta hora que, o sea, ya pasaron tantos años, es verdad, el problema se solucionó, es más, el día que Alioto recibió esto de parte de las fuerzas de seguridad, pero también es esto, o sea, después de tantos años, de verdad, valía la pena aún, o sea, es verdad, se reconoce, pero ya esto no va a cambiar nada, no va a cambiar la huella tan grande que dejó en la vida de muchos. Claro que sí, y como mencionan, ¿verdad? Es importante reconocer pues lo que él hizo, el valor que tuvo, porque como mencionaban, o sea, creo que el hecho de saber que muchas veces el gobierno se interpone ante muchas situaciones de beneficio a la población y luchar con esto por razones siento que vale mucho la pena. Entonces, fue lo que hizo Alioto, o sea, él sabía que se metía a algo en lo que probablemente podría sufrir mucho, pero sabía que valía la pena porque era una lucha para el pueblo. Entonces, es lo que mencionan ustedes, era una lucha por todos y para todos. Entonces, reconocer la importancia que tiene su movimiento y todo lo que hizo es realmente importante y de admirar también, porque tuvo un valor pues muy alto. Entonces, la verdad es que sí, me impacta mucho también su historia y conocer también que cómo es que a pesar de que la Universidad de San Carlos es autónoma, vienen otras como autoridades que todavía se sienten superiores y quieren tomar el control de la situación y le hacen daño a pobladores, o sea que, como es lo que dice Ma, el bueno siempre va a resultar siendo el malo, aunque tenga la razón. Y fue lo que pasó a Alioto. Entonces, realmente fue una situación lamentable por su muerte,
pero también se sabe que es como un héroe por la lucha que él realizó en su momento. Y no sé si ustedes también lo ven así, pero también esta situación representa una de las tantas cosas que nos hacen ver cómo la sociedad guatemalteca ha sido oprimida por corruptos que solo están en un mandato prácticamente para adinerarse, no siempre por ver el bien velar por común, la sino situación su del bien pueblo. personal. Exacto. Sí, compañeros, y pues como bien se ha mencionado muchas veces, a nuestros mártires, como lo era Mario López Sánchez, pues no se llora, sino que se les imita en la lucha. Y un claro ejemplo de esto pues es la lucha que se lleva hoy en día en la Universidad de San Carlos contra estructuras criminales que tratan de adueñarse de lo que representa y del valor que tiene la Universidad de San Carlos para la población. Entonces, únicamente mantener el legado de estas personas que dieron su vida por un mejor estado, por una mejor sociedad, por un mundo mejor, como bien lo proponía Alioto en sus poemas, recordarlos y tratar de mantener su lucha y el legado que ellos dejaron entre nosotros, la comunidad sancarlista a la que él pertenecía. Exacto, incluso parte del legado creo que, bueno, no tanto parte del legado, sino algo que nos hace recordar esta situación es las paredes del Salón de los Mártires de la Facultad de Derecho, que en ellas se encuentran varios cuadros, varios retratos, varias fotografías de docentes y estudiantes que murieron asesinados también por fuerzas del Estado en las últimas décadas, porque no ha sido la única situación que se ha visto en la cual una persona pierde la vida por velar por sus derechos, por velar por los derechos del pueblo, por alzar la voz. Siempre hemos visto que la mayoría de personas que se atreven a decir las inconformidades del pueblo prácticamente siempre han sido silenciadas. Entonces creo que, como decía Erickson, deberíamos de ser parte de ese legado y pues también poder dejar un nuevo legado a las nuevas generaciones para que pues al menos la situación en Guatemala pueda mejorar, y si no, al menos hacer que los próximos estudiantes, las próximas generaciones tomen conciencia del valor que tiene la USAC, que tiene el poder luchar por la sociedad guatemalteca, y que el valor que también tiene poder luchar por la educación gratuita. Solo para tal vez cerrar el tema, pues como bien lo dices, Omar, inclusive en la Universidad de San Carlos, en la Escuela de Ciencias Políticas hay un mural que dice que es dedicado a los mártires, y el cual dice, nosotros morimos únicamente si ustedes van aflojando la lucha. Exacto, bien dicho. Y bueno, pues con esto finalizamos el podcast acerca de la muerte de Alioto López Sánchez, quien fue prácticamente un héroe como estudiante, tanto como individuo para la sociedad guatemalteca. Entonces, como les decía, esperamos seguir con el legado de él también en las próximas generaciones. Y pues bueno, esto fue el podcast de la muerte de Alioto López Sánchez.